al 80% y es típicamente como resultado de una trombosis o una embolia. Y el hemorrágico representa el 20% y es resultado de una rotura vascular, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea o una hemorragia intracerebral. El territorio anatómico afectado, por lo tanto, las manifestaciones clínicas que presente el paciente va a depender del vaso que esté comprometido. Entre los tipos de ACV, como bien dijimos, está el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es conocido como infarto cerebral y representa el 85%. Es causado por una obstrucción que detiene el flujo de sangre hacia el cerebro. Se clasifican en aterotrombótico, cardioembólico, infarto lacunar, infarto inhabitual y el indeterminado. El hemorrágico, conocido como derrame cerebral, representa el 15% y es causado por la ruptura de un vaso sanguíneo del cerebro y se clasifica en hemorragia cerebral o parenquimatosa y hemorragia subaracnoidea. El ACV hemorrágico, a su vez, se va a subdividir en hemorragia parenquimatosa y hemorragia subaracnoidea. Entre la hemorragia parenquimatosa tenemos a la causa, que es la ruptura espontánea de un vaso sanguíneo profundo del cerebro debido a hipertensión, que nos va a causar, por ejemplo, una microneurisma del Charcot, angiopatía amiloide, malformaciones vasculares, coagulopatía y neoplasia. En la hemorragia subaracnoidea tenemos que es causa principal por la ruptura espontánea de un aneurisma de una de las arterias del polígono de Wills. Normalmente tiene más incidencia en las arterias comunicantes anteriores. En el ACV isquémico encontramos los tipos, que uno de estos es el aterotrombótico, que es por obstrucción de una placa de ateroma, ubicada frecuentemente en la bifurcación de la arteria carótida primitiva y el origen de la carótida interna. El cardioembólico es por la obstrucción de un émbolo producido mayormente por fibrilación auricular, vegetaciones valvulares en endocarditis infecciosa, trombos murales en infarto agudo de miocardio, y el infarto lacunar, que es obstrucción de las arterias perforantes del polígono de Wills. Está asociado a hipertensión arterial y diabetes mellitus. El infarto de causa inhabitual, que es por obstrucción por hemoglobinopatías, hiperviscosidad, hipercoagulabilidad y síndrome antifosfolipídico. Y el de causa indeterminada, que cuando ya se descartaron todas las anteriores y aún no se ha encontrado la causa, lo vamos a clasificar como infarto indeterminado. Entre las diferencias del ACV isquémico y el hemorrágico, el isquémico es inicio gradual o súbito leve. Los síntomas progresan en minutos u horas. El nivel de conciencia lo vamos a tener conservado. La cefalea es rara o leve. Los vómitos poco frecuentes, las convulsiones igual van a ser raras. Los signos meningios van a estar ausentes. La presión arterial va a estar normal o levemente elevado. El déficit neurológico focal va a estar presente con hemiparesia, que es la debilidad o parálisis parcial de la mitad del cuerpo, la afasia, que es la dificultad para articular o para articular las palabras, o depende, o también afecta a la comprensión del lenguaje, depende del área que afecta, si es el área de Broca o el de Wernicke. Y la hemianopsia, que es la pérdida de la visión en la mitad del campo visual, puede ser en uno o en ambos ojos. Y la evolución puede mejorar o progresar lentamente. En una tomografía axial computarizada sin contraste vamos a ver un área de hipodensidad, una zona más oscura, y en el hemorrágico, que es de inicio súbito y brusco, al contrario del isquémico, y se puede dar durante un esfuerzo o una situación de grandes esfuerzos o estrés. El nivel de conciencia lo vamos a tener aquí disminuido. La cefalea va a ser intensa y súbita. Esto lo describen como el peor dolor de cabeza. Y los vómitos frecuentes a menudo son en proyectil. Las convulsiones frecuentes en un 30%. Los signos meningios pueden estar presentes con rigidez de nuca y fotofobia.
La presión arterial va a estar muy elevada, más de 180 a 100 milímetros de mercurio, y el déficit neurológico igual va a estar presente, y este evoluciona de manera rápida en minutos u horas. En una tomografía axial computarizada sin contraste, al contrario del otro, vamos a observar un área de hiperdensidad, una zona blanca. Entre los factores de riesgo para un ACV de tipo isquémico, vamos a encontrar la hipertensión arterial, las diabetes, las dislipidemias, el tabaquismo, enfermedad cardíaca como fibrilación auricular, hipertrofia cardíaca, insuficiencia cardíaca y infarto agudo de miocardio. También encontramos, entre otras, el alcohol, las drogas, la obesidad, el sedentarismo y factores hematológicos como déficit de antitrombina 3 y aumento de la agregabilidad plaquetaria. Y entre los factores de riesgo de un ACV tipo hemorrágico, encontramos la hipertensión arterial, que es el factor de riesgo más importante y aumenta en pacientes que no tienen, en pacientes sin adherencia al tratamiento. También en mayores de 55 años, fumadores y el empleo de anticoagulantes, que incrementa de 7 a 10 veces el riesgo de sangrado encefálico. El alcohol, que el consumo mayor de 50 a 100 gramos día, aumenta el riesgo de alteración en la coagulación y también por efecto directo sobre la vasculatura cerebral. El tabaquismo, tanto en hombres como en mujeres, fumadores de más de 15 a 20 cigarrillos diarios. El cerebro es un órgano que requiere con alto requerimiento de oxígeno y glucosa. En situación de reposo, un 15 a un 20% está destinado al cerebro, y cuando el suministro se interrumpe, deja de funcionar rápidamente debido a las escasas reservas de nutrientes. El isquemia global, que es por disminución brusca y grave del aporte sanguíneo, aquí no existe flujo colateral y el daño es irreversible. El daño irreversible comienza de 4 a 8 minutos posteriores. En las isquemias focales, el área más intensamente hipoperfundida, en la que el flujo cerebral se encuentra disminuido de forma drástica. Los dos mecanismos más importantes de va a ser la trombosis y la embolia. En la trombosis, la obstrucción del flujo sanguíneo ocasionada por una oclusión local, la forma más común es la de ateromatosis en arterias de mediano y de gran calibre. Y la causa principal de trombosis en arterias de pequeño calibre va a ser la hipertensión arterial. Entre las causas menos frecuentes vamos a encontrar las arteritis, las displasias fibromusculares y la disección vascular. En embolia tenemos que nos puede dar una cardioembolia o una ateroembolia. La cardioembolia, aquí va a haber la formación de un coágulo a nivel de la aurícula causado por una fibrilación auricular, y cuando este coágulo se va a liberar, cuando se libere la sangre en una contracción del corazón, viaja hacia el torrente sanguíneo y se va a impactar en una de las arterias cerebrales, obstruyendo el flujo sanguíneo. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas del accidente cerebrovascular en lo que vienen siendo los grandes vasos. Uno de los grandes vasos que irriga el cerebro sería, por así decirlo, el tronco principal, la arteria carótida, y la afectación del riego de estos vasos, en este caso sería el trastorno motor y sensitivo en el cuerpo opuesto. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una lesión o un accidente cerebrovascular en el lado izquierdo, los trastornos o los síntomas se van a ver en el lado derecho. Se asocia a hemianopsia homónima, que quiere decir que si dividimos el campo visual en 4 cuadrantes, la mitad del mismo lado se va a ver afectada en ambos ojos. El mismo lado, por eso dice homónima, porque el mismo lado del campo visual se va a ver afectado en los dos ojos. Afasia, como decía mi compañera, que se da por la afectación de los áreas de Broca y de Wernicke.
apraxia si se compromete el hemisferio dominante. En este caso la mayoría es el izquierdo. Después tenemos la arteria vertebral. A nivel del bulbo o médula oblongada se ocasionan síndromes alternos que afectan a un par homolateral y también generan lo que viene siendo la hipostesia, que es la sensación de pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo. La hemiplegia contralateral, lo mismo que les explicaba. Si se da en un lado del cerebro, los síntomas, en este caso la hemiplegia, se va a dar en el lado opuesto. Vértigos, ataxia, vómitos. Y después tenemos las afectaciones de lo que viene siendo la arteria basilar, que es una de las arterias que compone el polígono de Willis. Síndromes alternos y el síndrome de enclaustramiento, que lo voy a explicar a continuación. Siguiente, por favor. El síndrome de enclaustramiento es cuando la persona está totalmente parapléjica, no puede mover los miembros, sin embargo conserva sus facultades mentales intactas y puede mantener el movimiento de los ojos o los párpados. Muchas personas que llegan a tener este síndrome, que no es muy común, se comunican a través de esta forma, ¿no? Afectación y parálisis de los miembros de los nervios craneales inferiores, mantiene la conciencia, capacidades cognitivas intactas, a través de movimientos oculares se comunican. No, eso sí, no puede hablar ni puede moverse, ni reaccionar con expresiones faciales. Las causas comunes incluyen, la causa principal de este síndrome es el accidente cerebrovascular, que afectan lo que viene siendo la parte del tronco encefálico, especialmente el área pontina. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, las manifestaciones clínicas, en el caso de los vasos perforantes del cerebro, se da lo que viene siendo el infarto lacunar, que es lo que mencionaba mi compañero hace un momento. Este tipo de accidentes cerebrovasculares corresponden al 20% de los casos. Se da mayormente en varones más que en mujeres, de edad avanzada, con antecedentes de diabetes, hipertensión arterial, fumadores o que hayan sufrido anteriormente una cardiopatía isquémica. La oclusión aterotrombótica de ramas corticales distales es uno de los ocasionantes de este infarto. Se define infarto cuando el área es menor de 2 centímetros, el área afectada. Y la locación más frecuente se da en ganglios basales, en la cápsula interna, en el área del tálamo y en la protuberancia. Y después tenemos las enfermedades de los vasos circunferenciales. El vaso que más afectado se ve en este tipo de enfermedad es la arteria cerebral media. Presenta manifestaciones clínicas similares a la de la arteria carótida, con por ejemplo una hemianopsia contralateral. Y después en la arteria cerebral posterior los síndromes alternos o trastornos visuales se dan en cuadrantopsias. La cuadrantopsia es cuando tenemos de los 4 cuadrantes que conforman el campo visual, está afectado uno de ellos, del mismo lado. Puede ser homolateral o heterolateral. Presenta también respeto a la musculatura, por eso es que los pacientes pueden mover los ojos cuando están así. Después dice ramas corticales, se va afectada la cerebral anterior, presenta una hemiplegia contralateral, que ya lo he explicado antes, y alteraciones esfinterianas y del lenguaje, como pueden ser las afasias. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a ver un poco de la semiología del accidente cerebrovascular. El inicio característico de este cuadro, de este tipo de accidentes, es de inicio súbito, se puede dar en segundos a minutos. El curso temporal puede ser estable, progresivo o fluctuante. Y como antecedentes importantes de este tipo de accidentes tenemos la hipertensión, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo, la fibrilación auricular, la edad avanzada o la presencia de cardiopatía isquémica anterior. Siguiente, por favor. Después tenemos el déficit motor local, que se va a ver debilidad o parálisis en la cara. Este es uno de los signos que se puede ver en un accidente cerebrovascular. Se va a ver una debilidad,
una parálisis de los músculos de la cara, normalmente de una mitad de la cara. Y también se va a ver trastornos como lo que mencionaba de la hipoestesia o anestesia unilateral, o sea, una parte del cuerpo se va a ver con la sensibilidad disminuida. Después tenemos las alteraciones del lenguaje como las afasias y las lesiones en el hemisferio dominante, sobre todo el izquierdo, que es el área del lenguaje. Y después tenemos las alteraciones visuales como la hemianopsia homónima, heterónima, cuadrantopsia, etcétera, etcétera. La pérdida del campo visual del mismo lado de ambos ojos, lo que explicamos. Siguiente, por favor. Ya, después tenemos que el paciente va a dirigir la mirada mayormente al lado en el que se localiza la lesión. Después tenemos el trastorno de conciencia desde la somnolenta hasta el coma, más frecuente en lo que vienen siendo accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, y cefalea intensa, como mencionaba mi compañera, una de las cefaleas, dolor de cabeza más fuerte que haya podido experimentar, será más frecuente en hemorragia subaracnoidea o parenquimatosa. Después se ven vómitos y náuseas, también más frecuente en lo que viene siendo accidentes hemorrágicos, y las alteraciones del equilibrio o coordinación si es que afecta el cerebelo o el tronco. Siguiente. Ya, y esto es lo que les mencionaba de los síntomas, que puede haber una hemiplegia, puede haber una parálisis de los músculos de la cara, puede haber una hipoestesia en la mitad del cuerpo y puede haber afasia o dificultad para comunicarse. Yo le hablé de la semiología según la localización anatómica. Como ya sabemos, tenemos dos hemisferios, tanto el izquierdo como el derecho. Primeramente, voy a hablar del izquierdo, que es el dominante en la mayoría de los casos. Aquí puede haber, como ya mencionó mi compañero, una afasia de Broca o de Wernicke o global. Que la diferencia de esta es que la de Broca, más que todo, es para la articulación de las palabras. El paciente no va a poder articular las palabras. En cambio, la de Wernicke, más que todo, no va a comprender. O sea, puede hablar bien, pero cosas sin coherencia. Y la global es la Broca y la Wernicke. Luego tenemos la praxia, que es la dificultad para realizar movimientos aprendidos, como ser peinarse, lavarse los dientes. Después tenemos la hemiparesia y hemipostesia del lado derecho. ¿Por qué? Porque está afectado en el cerebro, el lado dominante, que es el izquierdo. Y la desviación de la mirada hacia el lado izquierdo. Como aquí ya lo mencioné, el área de Broca que se encuentra en el área frontal, el área de Wernicke que se encuentra en la temporal izquierda. Aquí está la praxia, que dificultad para que el paciente pueda realizar movimientos secuenciales aprendidos por lavarse los dientes. Y aquí la mitopsia. Después tenemos el ACV, el hemisferio no dominante, como ser el derecho. Aquí va a dar hemivigencia, en el cual el paciente no va a reconocer el lado izquierdo del cuerpo o del espacio. Como vimos acá, aquí puede escribir correctamente todo, pero al otro lado no pudo diferenciarlo, como que no lo reconoce. Después tenemos anosognosia, que no reconoce el déficit, y alteración del espacio visuoespacial. Y el ACV también tenemos en las arterias, como ser aquí, arteria cerebral media, en el cual va a haber un déficit motor y sensitivo contralateral en la cara y brazo, va a ser mayor que en las piernas. También tenemos afasia si el paciente sigue en el hemisferio dominante, como lo mencioné anteriormente. Y como dijo mi compañero, también nos va a presentar hemianopsia homónima, en el cual va a tener pérdida de la visión en un cuadrante en los ambos ojos, como ser en el izquierdo, aquí en el izquierdo y aquí en el derecho. Después tenemos en la arteria cerebral anterior déficit motor y sensitivo contralaterales, alteraciones conductuales o apatía y tolerancia urinaria ocasional. Igual vamos a tener en la arteria cerebral posterior, como ya mencioné, una hemianopsia homónima, ceguera cortical y trastornos visuales complejos. El ACV en el tronco encefálico va a dar más que todo alteraciones a nivel de la conciencia. También parálisis de los pares craneales y bilaterales con hemiparesia contralateral. Igual presentamos diplopia, que es cuando el paciente ve doble, disfagia, dificultad para tragar, disartria, que va a tener una dificultad para hablar, ya sea por su músculo, y también tenemos ataxia, vértigo y nistagmo. En el ACV cerebeloso va a tener ataxia ipsilateral, nistagmo, náuseas, vómitos intensos, dificultad para mantener la postura o la marcha. Tenemos algunos signos clínicos específicos, como ser el signo de Babinski, en el cual vamos a pedir al paciente que
saque el pie, o sea, en el pie, y con un lapicero o una punta de roma, vamos del talón hasta la punta de los dedos. Y si hace una extensión, esto va a ser positivo, pero si la extensión es normal, vamos a tener el signo de la pronación del brazo, en el cual el paciente va a estar parado, con el brazo extendido, en supinación con las palmas hacia arriba, en el cual se le pide que cierre los ojos y por 20 segundos lo observamos. Si el paciente baja el brazo, si presenta debilidad, o sea, baja el brazo y lo pone su mano en pronación, entonces sería una debilidad contralateral. Después tenemos la lengua debilidad hacia el lado de la lesión, lo separa. Tenemos disartria, disfagia, vértigo y nistagmo. El nistagmo es el movimiento involuntario de los ojos, ya sea vertical, horizontal o orbitario. Tenemos el examen neurológico, en el cual vamos a ver lo que hacemos es el estado de conciencia, que lo evaluamos con la escala de Glasgow. Aquí vamos a hablar de la respuesta motora, ocular y verbal. Después los pares craneales, la fuerza muscular y tono para ver si hay un síntoma piramidal o extrapiramidal, sensibilidad superficial y profunda, coordinación y reflejo, lenguaje de memoria y orientación. El diagnóstico, como ya dijeron, viene más que todo de forma súbita, los síntomas neurológicos focales, y más que todo el isquémico, como ya dijeron, 85% y el hemorrágico el 15%. Aquí más o menos vamos a responder lo más importante que hemos hablado. El inicio, como dice, es brusco, un déficit focal neurológico persistente, mayor a 24 horas. Después los síntomas, como ya hemiparesia, hemiplegia, afasia, disartria, alteración de sensibilidad, anosmia, ataxia y alteraciones del nivel de conciencia. Los antecedentes frecuentes pueden ser hipertensión, diabetes, hipertensión más que todo en el hemorrágico, la cosa más frecuente, diabetes, lipidemia, fibrilación auricular, tabaquismo y edad avanzada. Esto más que todo puede ser causando el endotelio inflamado, que la última vía de la inflamación es el tromboxano, que puede formar trombo. Al igual, la exploración neurológica, podemos evaluar el nivel de conciencia, los pares craneales, la fuerza de tono, la coordinación y la marcha. Diferencial, uno que se puede confundir es la hipoglicemia, debido a que el cerebro no puede vivir sin glucosa mucho tiempo y puede dar los mismos síntomas que da el ACV. También ataque isquémico transitorio, convulsiones, migrañas con aura. La semiología sería primeramente una anamnesis detallada, en la cual tengo que ver el inicio, si es brusco, la evolución del paciente, los factores de riesgo, como ya los mencioné, hipertensión, diabetes, tabaquismo, y un examen neurológico sistemático. En las pruebas podemos pedir glucemia capilar o plasmática para descartar la hipoglucemia, que puede ser un ACV, un hemograma, también un perfil de coagulación esencial antes de la trombólisis para evaluar las causas hemorrágicas, urea, creatinina, electrolitos para ver la función renal y estado metabólico general. Es un perfil lipídico y glicosilada, identificación de factores de riesgo vascular, enzimas cardíacas y el electrocardiograma para ver la fibrilación auricular y la detección de una fuente cardioembólica, como ser una cardiomegalia. Y pedimos gasometría arterial para identificar una hipoxia o una cirrosis metabólica. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es muy importante en este caso porque esta es una enfermedad muy aguda que puede evitar muy rápidamente el paciente. La primera es el ataque isquémico transitorio. No es muy relevante, pero sí la hipoglucemia. ¿Por qué la hipoglucemia? El paciente al llegar a la urgencia, normalmente lo ven al paciente cansado, lo ven con dolores musculares, se puede suputar una hipoglucemia, pero es muy importante hacer rápido el diagnóstico para que el paciente no fallezca. Convulsión postictal. La convulsión postictal es una situación luego de que el paciente sufre una convulsión que tenga que ver con la parte nerviosa. Migraña con aura, hemorragia subaracnoidea, que es una patología también con la que se la confunde mucho el ACV, y el tumor cerebral. Tratamiento de accidente cerebrovascular. Medidas iniciales. El ABC también conocido en otras patologías, en otras situaciones como la parada cardiorrespiratoria, pero en el caso del ACV es muy importante verificar la vía aérea, la respiración, la circulación, sobre todo la circulación, ¿no? Que en este caso es lo que más nos intriga en un accidente cerebrovascular. El monitoreo, igual
Estos son los 4 parámetros más importantes a la hora de un ACV. La presión arterial, la saturación, la glucemia y la temperatura. Tomografía computarizada sin contraste urgente. Aquí podemos ver un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, donde se puede observar la isquemia en el hemisferio izquierdo. Cabeza elevada a 30 grados. Este requerimiento se pide debido a que el paciente pueda tener un retorno venoso mucho mejor. Oxígeno aumentado más del 94%, evitar hipoglucemia e hiperglucemia, control térmico, profilaxis de tromboembolismo pulmonar y aspiración. Accidente cerebrovascular en la parte isquémica. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos el de trombólisis intravenoso, que es un medicamento que se tiene que dar dentro de las primeras 5 horas.